La cultura del ayuno. La cultura del ayuno. Del pastor Luciano Subirá. Esta enseñanza es una modificación o una adaptación a nuestra cultura de lo que es el ayuno. Entonces voy a leer algunas frases relevantes de autores reconocidos, tanto espirituales como filosóficos. Escuche bien, por favor. El ayuno limpia el alma, eleva la mente, somete la carne al espíritu, hace el corazón contrito y humilde, dispersa las nubes del pecado, apaga el fuego de la lujuria y enciende la verdadera luz de la castidad. Ayunar te limpia el corazón, te despeja la cabeza, te ayuda a controlar tus impulsos, te hace más humilde, aleja los malos deseos y te acerca a vivir en pureza. El ayuno es una gran arma para la oración. Quien ora sin mortificar el cuerpo es como quien dispara una flecha sin tensar el arco. El ayuno es el alimento del alma y quien lo practica con devoción se alimenta de la gracia de Dios. El ayuno es la oración más dolorosa y también la más sincera y eficaz. Eso lo dijo Martín Lutero. El ayuno ordena a dos cosas: a reprimir el deseo de pecar de la carne y a elevar el alma hacia Dios. El ayuno agudiza la mente, fortalece el carácter y purifica el cuerpo. El ayuno es un medio para recuperar el dominio sobre uno mismo. Oiga bien lo que dice aquí. Quien no es dueño de su estómago, difícilmente lo será de su voluntad. El ayuno es el primer paso hacia la libertad interior. Sin dominio propio no hay verdadera virtud. El ayuno es el mejor remedio. El médico interior puede actuar cuando el estómago está en reposo. El ayuno es la puerta secreta hacia el palacio de lo divino. Solo quien renuncia al pan del mundo puede saborear el pan del cielo. Estas frases reflejan diferentes opiniones sobre el ayuno, desde la disciplina física hasta la purificación espiritual. Ahora voy a leer frases de algunos teólogos sobre el ayuno con sus citas bíblicas, que no las voy a leer, pero que usted, si quiere, pues las puede estar anotando. Citas bíblicas sobre el ayuno. En el Antiguo Testamento, Joel 2:12. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Es el ayuno como signo de arrepentimiento. ¿Qué dice Isaías 58:6-7? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El verdadero ayuno incluye la justicia social. Hay quienes ayunan, pero son injustos desde su propia casa. Número 3. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno como medio de intercesión. A los intercesores que no ayunan es como disparar la flecha sin tensar el arco. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:16-18, Jesús opinó sobre el ayuno. Cuando ayune, no ponga cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Hechos 13:2-3. Mientras ayunaban y ministraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
El ayuno en la iglesia primitiva para discernimiento. Lucas 4, del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. El ayuno antes de iniciar un ministerio. Ahora, escuchemos lo que dicen algunos teólogos sobre el ayuno. El ayuno es la medicina del alma, el freno de la lengua, el dominio de las pasiones y el alivio de las tentaciones. Aquí quiero detenerme un momentico porque no puedo pasar sin escudriñar esta frase. Oiga bien, el ayuno es la medicina del alma. Si alguien está deprimido, ayune. Si alguien está triste, ayune. Si alguien está compungido, ayune. Porque en el ayuno no es solamente dejar de comer, es orar. Y la oración refresca el alma. Si alguien tiene problemas con la lengua, que habla descuidadamente, que no puede dejar de murmurar, de criticar, y que reconoce que es un problema para la iglesia y para la sociedad, ayune. Porque en el ayuno y la oración, entonces hay dominio propio sobre la lengua, sobre la murmuración. Si alguien tiene pasiones desordenadas, concupiscencia del pecado, lascivia, el dominio de las pasiones se sujeta al ayuno. Tiempo de ayuno y tiempo de oración harán que estas pasiones huyan, las pasiones juveniles huyan y entremos en un tiempo de madurez. Y por último, el alivio a las tentaciones. Mis hermanos, somos tentados todos. La tentación no es pecado. Jesús de Nazaret fue tentado, pero nunca pecó. Las tentaciones pueden venir sobre nosotros si quiere todos los días, pero hay dos cosas. Número uno, Dios no permite que la tentación esté más allá de nuestra fuerza. Número dos, si pecamos por la tentación, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra que no fuimos capaces de dominar la tentación. Cuando se ayuna, las tentaciones disminuyen. El ayuno es una buena preparación corporal para la oración, pero si no va acompañado de fe y humildad, es solo hambre, un hambre inútil. Oiga bien, el ayuno es buena preparación corporal para la oración, pero tiene que ir con fe y con humildad. De lo contrario, será aguantar hambre en vano. El ayuno debe ser un ejercicio de humillación ante Dios y no para ganar méritos. Señor, yo te ayuno 40 días y tú me das un carro nuevo. Mentira, eso es un engaño. Señor, yo te ayuno una semana y tú me mandas al ministerio. Eso no es verdad. En algunas ocasiones ha ocurrido, pero no es un medio, no es una doctrina, no es una norma, no es una regla que debemos practicar. El ayuno debe ser un ejercicio de humillarnos ante Dios y no de manipular sus manos para ganar favores. Esto es un error que se comete muy a diario en nuestras iglesias. Creer que oramos para que Dios nos dé. No, el ayuno no es para eso. El ayuno nos ayuda a discernir lo que necesitamos y lo que no. Es decir, una persona que ayuna sabe realmente de qué tiene necesidad y qué es lo que tiene que desechar, porque es un acto de libertad frente a la esclavitud del consumo. El ayuno nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El ayuno fortalece la oración como las alas de un pájaro. Sin él, nuestras súplicas nunca se elevan. El ayuno se ordena a dos fines. Número 1, reprimir los vicios de la carne. Número 2, elevar el alma a las cosas divinas. El ayuno, según la Biblia y los teólogos, no es un fin en sí mismo, sino un medio para, número 1, acercarnos a Dios en humildad. Es el medio para acercarnos a Dios en humildad. Es el medio para buscar dirección espiritual. Es el medio
para dominar nuestros deseos carnales, es el medio para practicar la justicia. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos del ayuno, según el estudio del pastor Luciano Subirá. Hay una explicación y una aplicación práctica para nosotros los cristianos. En el libro La cultura del ayuno, como ya lo dije, del pastor Luciano Subirá, es un ministro brasileño asociado al movimiento y avivamiento y discipulado cristiano. Él habla del ayuno no solo como una disciplina espiritual tradicional, sino como un estilo de vida que transforma al creyente en lo físico, emocional y espiritual. Y lo voy a aclarar aquí, mis hermanos. Yo ruego al cielo que usted esté muy atenta y muy atento a lo que yo estoy diciendo. El ayuno no es solamente una costumbre tradicional. No es que todos los sábados ayunamos, gloria a Dios. No, el ayuno es un estilo de vida que transforma al creyente. Muchas personas no son transformadas porque no ayunan. Muchas personas siguen en lo mismo, en el reconcomio, o acordándose de lo que le dijo la vecina, acordándose de lo que le dijo la mamá hace 50 años, y siguen patinando en lo mismo porque no se han metido un ayuno como el Señor lo manda. El ayuno no es una disciplina tradicional. No es que todos los sábados ayunamos porque el pastor mandó. No, es un estilo de vida que transforma al creyente. Oiga bien, en lo físico, que no es lo importante. Que lo vean flaco a usted no es importante. En lo emocional sí, y en lo espiritual mucho más. Entonces, practiquemos el ayuno por fuera de los sábados también, porque vamos a tener beneficio físico. Ya lo dijo uno de los teólogos, el médico opera adentro del organismo cuando la persona deja de comer. Muchas personas enfermas comen y comen, y la enfermedad avanza en la medida en que se contaminan más y más con la comida. Vamos a ver entonces los efectos del ayuno y su aplicación práctica en la vida de un cristiano. Bien, vamos poco a poco porque mi garganta no está muy fortalecida. Bien. Número 1. El ayuno debilita la carne. Ya ahorita les voy a dar una enseñanza sobre la carne. El ayuno debilita la carne, que es esa naturaleza de pecado, y fortalece el espíritu, permitiendo una mayor sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ayunamos, nos hacemos más avispados para lo que dice la palabra de Dios. Encontramos más fácil las citas bíblicas. El Espíritu nos ayuda a discernir qué es lo que dice la cita bíblica. Nos fortalece en el Espíritu y somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y la carne se debilita. Cuando la carne se debilita por el ayuno, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos avispa, nos enciende, nos pone más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Hay una cita bíblica que ha sido de controversia desde que yo me conozco en la vida cristiana. Siempre he escuchado diferentes interpretaciones de esta cita bíblica, y es Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Lo voy a poner en contexto. El Señor Jesús mandó a los discípulos a orar por los enfermos y a liberar a las personas de la enfermedad. Les dijo, vayan, yo les doy autoridad. Y ellos fueron. De repente hubo un muchacho o una persona que no se sujetaba a los discípulos. Entonces vinieron y le dijeron, Señor, hay uno allí que por más que le decimos en el nombre de Jesús y le gritamos y le decimos, demonio, ¿cómo te llamas? Y todas estas prácticas, no nos hace caso y sigue endemoniado. ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta del Señor fue la siguiente: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces
Los teólogos, los investigadores de la Biblia, se han centrado en investigar a qué se refería Jesús cuando dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Hechos 13:2 dice: mientras ayunaban y ministraban al Señor, el Espíritu Santo dijo. Bueno, entonces, si un cristiano enfrenta decisiones cruciales: pastor, yo me quiero casar, pero no sé si la persona con la que me puse de novio será la persona que Dios tiene para mí. Ahora, yo no lo conozco a su novio, no sé quién es, no le veo la carita, no sé de qué familia procede. ¿A quién cree usted que le toca tomar esa decisión? ¿Al pastor? ¿A la mamá del novio o de la novia? No, a la persona que está enfrentando la decisión crucial de esa vida. ¿Me caso o no me caso con esa persona? Entonces, ¿qué hace? Se tira de rodillas en la presencia del Señor, deja de comer esa noche, deja de comer ese día, y al otro día, y con unos 3 días, o 7 días, o 40 días, como quiera, esa persona va a saber por el Espíritu de Dios si el que está allí le conviene o no. Oiga bien, es la única manera que nosotros podemos tener discernimiento por el Espíritu de Dios cuando sujetamos la carne en el ayuno. Usted dirá: pastor, pero yo un día tomé una decisión sin ayuno y me fue bien. Claro, claro que sí. A los impíos también toman buenas decisiones y les va bien. Pero si Dios nos está hablando esta mañana que con oración y ayuno tenemos discernimiento, entonces las cosas van a ir mejor. Pastor, pero es que me están ofreciendo un trabajo y yo no sé si de verdad yo siento como una incomodidad. ¿Usted qué opina? Mi opinión es que se tire de rodillas, que no coma esta noche, no almuerce mañana, y que ore, clame y gima delante del Señor, y al final de la noche o al día siguiente tiene la respuesta. Me están ofreciendo un ministerio, pastor, es que me están invitando a predicar a una parte, y yo no sé si allá prediquen buena doctrina, yo no sé si allá sea bueno para predicar, si de pronto yo pierda mi tiempo, si de pronto caiga en el error. Tírese de rodillas, deje de comer, porque el ayuno lo ayuda a silenciar las voces del mundo y a escuchar claramente la voz de Dios. Número 3, para vencer tentaciones. El ayuno rompe ataduras de pecados recurrentes o adicciones a la ira, a la lujuria, y le ayuda a someter la carne. Pecados como apostar, como comprar lotería. Hay gente que no puede vivir si no compra un pedazo de lotería. Hay gente que tiene tantos problemas dentro de su corazón, y la recomendación aquí es el ayuno, porque el ayuno le ayuda a someter la carne, que es la que brinca. Antes de pasar al punto 2, ya que el punto 1 es sensibilidad espiritual a la voz de Dios, antes de pasar al punto 2, voy a describir bíblicamente qué es la carne, porque resulta que para muchos hablamos de la carne, pero realmente no sabemos realmente qué es la carne. Pensamos que son los músculos que están por encima de los huesos, y resulta que no es así. La Biblia describe la carne, en griego S-A-R-X, sarx, a lo mejor de ahí viene la palabra sarcopenia, que es la pérdida de musculatura. La Biblia describe la carne de varias maneras dependiendo del contexto en el que hablemos. No solo se refiere al cuerpo físico, sino más bien se refiere a la naturaleza humana caída, débil y que está propensa al pecado. A eso se refiere la Biblia cuando habla de la carne, a esa naturaleza humana, a ese corazón inclinado al mal. Aunque somos cristianos, somos redimidos, hemos sido apartados y buscamos la santidad, hay momentos en que la carne gana
y la persona cae en pecado. ¿Por qué? Porque tiene por dentro una naturaleza humana que jala, que tira. ¿Y cuándo se acabará eso? Cuando estemos en el cielo con el Señor. Mientras tanto, hasta el último momento de nuestra vida, la carne va a jalar. Pero ¿cómo hacemos entonces? Bueno, sí podemos dominar la carne como naturaleza de pecado. Romanos 7:18, dijo Pablo: yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. Es nuestra tendencia egoísta y rebelde contra Dios. Entonces, si usted se siente en momentos en que quiere tirar todo, en que reniega, no es usted, es la carne que hay en usted. Si le atraen cosas como los juegos de lotería, los juegos de azar, la chismoseadera, la murmuración, el quejarse, todo esto son tendencias egoístas y rebeldes contra Dios que sí pueden ser sujetadas porque son de la carne. Todo lo que pertenezca a la carne sí puede ser sujetado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí el Espíritu es con Espíritu Santo con mayúscula. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Imagínese usted que el Espíritu Santo se vino a vivir en nosotros. Imagínese usted que desde el día que recibimos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo vino a ser morada y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿con quién se encontró? Con la señora carnalidad, una carne inclinada al pecado. Se mezclan de ninguna manera, al contrario, tienen una lucha permanente. Sí quiero orar, sí quiero ayunar, pero huele a hamburguesa. Sí quiero orar, pero me duelen las rodillas. Sí quiero orar, pero el perro del frente está latiendo. Sí quiero orar, pero el niño empezó a llorar. Sí quiero orar, pero el esposo está molestando. ¿Qué hago? Aquí hay una lucha interna. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí quiero orar, pero me da mucha pereza. Sí quiero orar, pero tengo sueño. Sí quiero orar, pero es mejor ver televisión. Sí quiero ayunar, pero es mejor ir de paseo al centro comercial. Es una lucha interna permanente entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. ¿Y quién va a ganar de los dos? Oiga bien, al que alimentemos más, ese va a ganar. Si vivimos a alimentarnos la carne con deseos, con pasiones desordenadas, va a ganar y el espíritu será aplastado. Pero si alimentamos el espíritu como lo estamos haciendo hoy, va a ganar el espíritu y la carne se va a someter. Yo le prometo algo, no le prometo porque sea un hombre de promesas, sino porque la Biblia lo promete. Hoy mismo, después del ayuno, usted será otra persona diferente, si usted atiende lo que estoy enseñando. Número 2, la carne como debilidad humana. Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto. Aquí el espíritu es con minúscula, porque es nuestro espíritu. Ya no es el Espíritu Santo. El espíritu mío, lo que me mueve, está dispuesto, pero la carne es débil. Representa falta de autocontrol, sueño, pereza, miedo, quejartera, crítica, no vale la pena. Yo no me pongo a eso. Yo asisto al ayuno, pero me meto un tremendo desayuno con tamal, mejor para no debilitarme, porque estoy acostumbrado. Es que yo sin ayuno me da dolor, si ayuno me da dolor de cabeza. Esa es la carne, que está siempre débil. El espíritu está dispuesto. Mañana entro en ayuno, me voy a meter ese ayuno y voy a seguir de largo y voy a hacer. Y madruga y empieza a oler arepa quemada. Y entonces, no, la arepita nomás, solo con un huevito, hoy 2 no. Y ahí vamos. Entonces la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Falta de autocontrol. Salmo 78:39. Él recordaba que eran carne, un soplo que se va y no vuelve. Simboliza la fragilidad y la mortalidad. Número 3. La carne como fuente de los deseos impuros. Gálatas 5:19-21. Las obras de la carne son evidentes: adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Incluye pasiones desordenadas, lujuria, envidia, orgullo,
Primera de Juan 2:16 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. ¿De dónde provienen los deseos de la carne? Del diablo, de Satanás, de la naturaleza caída, del pecado de Adán no redimido, de la maldad, de todo lo que el Señor vino a cumplir, que en el tiempo determinado será pleno en nosotros. Número 4, la carne contra el espíritu. La Biblia contrasta la carne con la vida guiada por Dios. Romanos 5:8. Los que viven según la carne piensan en lo terrenal, pero los que viven según el espíritu en lo espiritual. La carne es enemiga de Dios. Gálatas 5:16. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Creo, mis hermanos, que aquí una de las frases que leímos esta mañana es muy importante. Quien no puede sujetar la carne, muy difícilmente va a tener autocontrol en decisiones, en acciones y en otras actividades de la vida diaria. Quien no sea capaz de controlar el estómago y coma de una manera desordenada, difícilmente va a tener voluntad para orar y para hacer las obras de piedad. Ahora, nos vamos a quedar así, ¿no? ¿Cómo vencer la carne? Número 1, con el nuevo nacimiento. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, va a ser muy difícil vencer la carne. Debemos asegurarnos que Dios está en nosotros. Nacer de nuevo. Solo el Espíritu Santo transforma nuestra naturaleza. No hay psicólogo, no hay profesor, no hay maestro, no hay consejero, no hay pastor, no hay líder espiritual que sea capaz de transformar nuestra naturaleza, porque eso lo hace solo el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo logra el Espíritu Santo? Vencer la carne cuando nacemos de nuevo, cuando entregamos el corazón a Dios. Usted puede entregar el corazón a Dios, usted puede rendirse completamente a Dios y nacer de nuevo si todavía no lo ha hecho. Si ya lo hizo, sencillamente crucificar la carne. Gálatas 5:24. Negarse a sí mismo diariamente. Todos los días de nuestra vida necesitamos negarnos diariamente, sujetarnos, humillarnos a la presencia del Señor. No hay otra manera que podamos nosotros hacer si no es con el Señor. Sin Dios nada vamos a lograr. Sin Cristo nada vamos a lograr. Sin el Espíritu Santo nunca podríamos transformar nuestra propia naturaleza. Número 3, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Romanos 8:13. Oración, palabra de Dios y comunidad cristiana. Me aterra saber que hay personas que tienen gran necesidad hoy mismo de una renovación, de una transformación, y aún así no entran al ayuno pudiendo tener la facilidad de entrar. Me aterra saber que personas le huyen al ayuno porque lo consideran como una obra de religión. En un ejemplo práctico, si sientes ira, que cualquiera de nosotros podemos sentir ira en cualquier momento, o lujuria, la Biblia diría: es tu carne actuando, no la excuses, ríndela a Cristo y elige seguir al Espíritu. En resumen, la carne es todo lo que nos aleja de Dios, pero Jesús ya nos dio la victoria sobre ella. Romanos 8:3. De ahí vemos cómo el ayuno cobra tanta importancia en la vida del creyente. Tristemente, es una práctica olvidada por muchos creyentes que siguen viviendo atados. Tristemente, atados al pecado, atados a las concupiscencias de la carne, atados a las malas costumbres, a las obras de la carne, y lo peor de todo es que muchas veces le andan echando la culpa al diablo, cuando la culpa es de la persona que no se impone por encima, teniendo el dominio propio para dejar de comer, dejar el alimento y someterse a Cristo, por lo menos por unos momentos. Segundo,
Segunda causa del ayuno. Hay un efecto emocional, autodominio y libertad interior. El ayuno enseña a negar los deseos inmediatos, la comida, los placeres, las distracciones, y a desarrollar dominio propio, los frutos del Espíritu Santo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. 1 Corintios 9:25. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. 1 Corintios 9:27. Romper los vicios. Un cristiano que lucha contra el exceso del uso de las redes sociales, contra la comida chatarra o la ansiedad, puede usar el ayuno. El ayuno de someterse a orar y ayunar para poder romper con esta clase de vicios. Y entonces suprimirá o restará el tiempo en la pantalla, suprimirá los deseos de la comida chatarra, suprimirá la ansiedad, porque vendrá sobre la persona un autocontrol. Esto es lo que produce el ayuno. Tristemente, estamos viviendo el mundo de la tecnología mal utilizada. Veo personas que aún a riesgo de su propia vida pasan la calle con tráfico, con su cabeza agachada mirando la pantalla. Es posible que estén buscando una dirección o algo así. Pero ¿cuántos accidentes vemos nosotros a diario de conductores que se distrajeron mirando la pantallita? ¿Cuánta distracción hay en este momento en el mundo entero? ¿Cuánta gente, no me imagino cuántos, escucharán la palabra de Dios con un ojo y con el otro mirando el televisor? No me imagino cuántos pueden hacer eso. Para fortalecer la voluntad, el ayuno constante, permanente, por lo menos un día a la semana, crea disciplina en otras áreas, en la oración, en el estudio bíblico y en el trabajo. Entonces les repito los puntos que el estudio nos enseña esta mañana. Efectos del ayuno. Número 1, sensibilidad a la voz de Dios. Número 2, se me perdió. Autodominio y libertad interior. Y número 3, salud y renovación. Aunque el enfoque principal del ayuno debería ser lo espiritual, también el autor del libro nos dice que él reconoce que con el ayuno se desintoxica el cuerpo, pero no es nuestra prioridad. Señor, voy a ayunar porque necesito desintoxicar el cuerpo. No, haga dieta, porque el ayuno, si no va acompañado de oración, no es ayuno. Entonces, Luciano Subirá nos recomienda que el ayuno, aunque el enfoque principal es lo espiritual, buscar a Dios, también desintoxica el cuerpo, aumenta la claridad mental y previene enfermedades, basado en principios bíblicos y en ciencia moderna. Cuando nosotros ayunamos, además de tener una renovación de nuestro espíritu, ser sensibles a la voz de Dios, romper con los vicios, con la tentación, también nuestro cuerpo se desintoxica cuando deja de comer. Esto es una ley de la medicina. Pero entonces cuando dejamos de comer, también ocurre algo extraordinario en nuestra mente, y es que nos da claridad mental. Y lo tercero es que hay una prevención de enfermedades. Si tuvieras salud en vuestro espíritu, alma y cuerpo, 3 de Juan 1:2. Daniel y sus amigos se vieron más saludables después del ayuno. Daniel 1 del 12 al 15. Cuando Daniel fue raptado, secuestrado, un adolescente, un muchachito, fue secuestrado para Babilonia y los pusieron con los principales muchachitos de la región, les pusieron en la mesa del rey, cerdo asado,
tamal tolimense, todo lo que usted se puede imaginar. Y el muchachito dijo, ¿será que me pueden hacer un favor? Le dijo al cocinero, no me ponga la comida del rey, de ese marrano, todo eso que hay, no me pongan nada de eso. Póngame frutas y verduras, legumbres, solamente legumbres. Y el cocinero le hizo caso. Y después de un tiempo, cuando fueron a sacar a todos los muchachos, la mayoría estaban enfermos, con granos, con acné, y Daniel estaba saludable como sus otros 3 compañeros, saludables, porque el ayuno hace saludable a la persona. Un cristiano con dolencias crónicas puede combinar ayuno y oración por sanidad. Les voy a poner aquí un ejemplo. El altar no es nunca para hablar del pastor, pero qué bueno que yo les pueda dar a ustedes una recomendación de lo que he vivido en los últimos días. Sufría de dolores en la cintura, de dolor en las rodillas y dolor en los tobillos, y tenía las piernas inflamadas, producto de una manera desordenada de comer. Desde el 30 de octubre del año pasado, tomé la determinación de no volver a consumir azúcar, de no volver a consumir comida chatarra, productos de panadería, ultraprocesados, gaseosas y todo lo que tiene que ver con fritos y harinas. Me propuse en mi corazón hacerlo. Esta semana revisé la balanza. Yo tengo cita en la semana siguiente con la nutricionista. Y he cumplido la meta que ella me propuso, que era bajar 24 kilos hasta el mes de junio, o sea, hasta este mes. El martes tengo examen de sangre y el miércoles tengo cita con la doctora. Y ahí vamos a mirar. La meta la he logrado cumplir, con oración y ayuno, absteniéndome. Aún en Navidad, aún en mi cumpleaños, es el primer cumpleaños que paso en 71 años que no comí torta, porque la torta trae azúcar, grasa, huevos, mayonesa, mantequilla. Entonces comí un pedacito de salmón, un pedacito de trucha y un poquito de ensalada con aceite de oliva. Esto ha ocurrido en mi vida. Hoy tengo más fuerza. Hoy voy y vengo más rápido. Hoy tengo más agilidad mental. Hoy la ropa que tenía abandonada me entra perfectamente bien. Hoy tengo más salud. Se fue el dolor en las rodillas, el dolor en los tobillos, el dolor en la cintura, y las piernas se desinflamaron por completo. Voy bien porque dediqué al Señor este tiempo en oración y en ayuno, y absteniéndome de comer una lista de alimentos que sé que me causan daño, guiado por la profesional. Solo no, siempre guiado por la profesional. Ella me dice qué debo comer. Ella me autoriza a comerme media arepa en la mañana, me la como, porque es parte del alimento sano. Una arepa, un chicharrón, me autoriza a comerme uno cada 3 meses, me lo como, porque sé que me hace bien. Ahora, estudiantes y profesionales pueden ayunar de distracciones. Nombrémosle, por ejemplo, ayuno digital, para aumentar su productividad y su creatividad. Jóvenes estudiantes que están en tiempos finales, que están viendo materias, están atrasándose en los estudios porque le han dado mayor prioridad, o le han dado prioridad a los medios digitales de entretenimiento. No decimos que ellos no tienen derecho a verse una película, a pasar un momento de chat con sus amigos, pero cuando esos momentos influyen más para quitar el tiempo de la productividad de estudio, de trabajo, ahí hay algo, y se llama pecado. Es un pecado dedicar más tiempo a revisar las redes sociales, a mirar qué es lo que hacen los demás, que a enfocarnos nosotros en nuestra productividad, creatividad y oración al Señor. Entonces, si usted le quiere llamar ayuno digital,
¿Cuándo vas a apagar tu celular por un día? No, pastor, es que si yo apago el celular se cae el mundo. Si yo apago el celular mediodía, la tierra se acaba. ¿Es eso verdad? Número 4. Efecto comunitario. Cuando nosotros ayunamos en compañía como lo estamos haciendo ahorita, ese ayuno corporativo en las iglesias o en los grupos trae quebrantamiento, trae unidad y poder para romper fortalezas espirituales en ciudades o naciones. Cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros salimos a las calles, cuando nosotros predicamos el evangelio en grupo, el ayuno trae un fortalecimiento contra las fuerzas espirituales de maldad en ciudades o naciones. Muchas veces no pasa nada cuando la persona se rasga la garganta orando porque no viene acompañada de ayuno. El ayuno y la oración. Orar sin ayunar es como tirar la flecha sin tensar el arco. Base bíblica. Si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Segundo libro de Crónicas 7:14. El ayuno de Esther salvó a su pueblo de la muerte, de la destrucción. Esther 4:16. Si una iglesia enfrenta persecución, los van a sacar, los van a quitar, los van a eliminar, van a poner preso al pastor. Si una familia enfrenta persecución, si una persona enfrenta persecución o una ciudad está en crisis, el ayuno colectivo abre puertas espirituales. Movimientos como el de Jonás en Nínive, Jonás 3:5, muestran que el ayuno masivo puede llevar a conversiones masivas, a conversiones grupales de muchas personas. Cuando nos unimos con la iglesia, cuando nos unimos como nosotros lo estamos haciendo hoy, algo extraordinario se mueve en el mundo espiritual y habrá conversiones, porque somos un grupo de personas que decidimos sujetar la carne y darle rienda suelta al espíritu, y entonces el espíritu, cuando vayamos a predicar la palabra, testifica por nosotros. Número 5. Hay un efecto de poder para testificar. El ayuno libera unción y autoridad para predicar el evangelio con poder, como Jesús en Lucas 4:14. Oiga bien. El ayuno libera unción y autoridad para predicar el evangelio. Personas que nunca le testifican a nadie, por supuesto, nunca ayunan, entonces no tienen el poder para salir a hablar de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Lucas 4:18 después del ayuno de Jesús. Los discípulos ayunaban antes de enviar a los misioneros, Hechos 13:3. Para los pastores, misioneros, evangelistas, hombres en el ministerio, antes de un viaje misionero, el ayuno prepara el corazón y atrae el favor de Dios. Para predicadores, evangelistas, pueden ayunar antes de predicar para que su mensaje tenga mayor impacto. Yo por lo general, no siempre, dejo de tomar alimentos desde la noche anterior cuando sé que voy a predicar el domingo, especialmente para la Santa Cena. El ayuno es un estilo de vida cristiana. El autor enfatiza que el ayuno no debe ser ocasional, sino parte de una cultura espiritual. Si nosotros tenemos como cultura orar, congregarnos, ofrendar, diezmar, parte de la cultura tiene que ser el ayuno. ¿Por qué? Número 1, nos acerca a Dios. Número 2, nos libera de ataduras. Número 3, nos prepara para la batalla. Número 4, nos da poder para cumplir nuestra misión. Ahora, usted dirá, pero entonces, ¿cómo empiezo a ayunar?
Aquí va la solución para los que quieren ayunar. Para los principiantes, personas que nunca han ayunado, un ayuno de 12 horas, de 24 horas, consuma solamente agua o jugos. El otro día una vecina, una hermana que era vecina, la invitaba al ayuno y decía: pastor, es que yo no ayuno porque a mí me dan unos dolores de cabeza, porque como estoy acostumbrada a tomar café todos los días a la madrugada, el día que no tomo café, la cabeza se me revienta de dolor y por eso no ayuno. La respuesta es: por eso siempre estará el dolor de cabeza, porque no ha decidido ayunar. El día que ayune, de verdad se le va a quitar el dolor de cabeza. Comience solo 12 horas sin comer nada, solo agua o jugos. Si quiere, 24 horas, agua o jugos. Para los principiantes, para personas que apenas están llegando a la iglesia, que nunca practicaron un ayuno, hágalo. Deje de comer 12 horas sólido y tome jugo, o tome agüita, o té, o café. Si quiere, pásese hasta 24 horas. Empiece 6 de la tarde, termine 6 de la tarde del día siguiente. Para el nivel intermedio, personas que ya han hecho algunos ayunos, puede hacer el ayuno de Daniel. Solo vegetales y agua. Absténgase de comer lo demás. Y para ayunos avanzados o prolongados, de 3 o 7 días en adelante, con propósito claro, específico. El ayuno no es un ritual legalista, sino un acto de amor y dependencia de Dios. Cuando ayunamos, no estamos siendo religiosos, ni le estamos contando a nadie que ayunamos. Es sencillamente para depender más y más de Dios. Ahora, vamos a mirar entonces algunas interpretaciones bíblicas sobre la cita bíblica que les leí de Mateo 17:21, donde relata a Jesús liberando un endemoniado que los discípulos no pudieron sanar. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este versículo forma parte de ese relato que ya les narré. Pero la declaración de Jesús ha generado diversas interpretaciones teológicas sobre qué significaba, si el ayuno, la fe, la oración, la vida espiritual, en el tema de la guerra contra las fuerzas demoníacas. Que no se nos olvide que usted y yo estamos en una guerra espiritual a muerte desde el día en que nos convertimos a Cristo. Recuerde eso. Usted no está exento de la guerra espiritual. Usted forma parte de los soldados de Cristo y por eso le pasa lo que le pasa. Porque el día que entregó el corazón a Cristo, se ganó el odio del infierno. Vamos a hablar entonces de un enfoque de la iglesia pentecostal, no Pentecostal Unida de Colombia, no, de la iglesia que le da cabida al Espíritu Santo. El ayuno y la oración son armas espirituales indispensables para vencer demonios y enfermedades. El género o tipo de demonio a que se refiere son espíritus de alta jerarquía maligna que requieren mayor nivel de autoridad espiritual. Entonces aquí estamos viendo que hay niveles de autoridad espiritual. ¿Qué hace que una persona tenga mayor cantidad de autoridad espiritual o mayor fuerza en la autoridad espiritual? Que tiene una mayor dependencia de Dios. ¿Y cómo se logra dependencia de Dios? Ayunando. No hay otra. Eso no se compra en la librería. Usted no va a la librería cristiana, véndame una libra de autoridad espiritual. No. Eso le toca a usted ponerse de rodillas, orar, ayunar, buscar la presencia de Dios, y ahí es donde viene el respaldo espiritual. Entonces, cuando la iglesia pentecostal explica que cuando el Señor dijo género, se refería a un tipo especial de demonio que tiene una alta jerarquía en la autoridad espiritual. Los cristianos deben practicar el ayuno como disciplina para aumentar su unción y autoridad espiritual. Muchas veces queremos echar un demonio y el demonio se nos ríe porque no tenemos
respaldo. No tenemos respaldo. ¿Qué es el respaldo? El respaldo es que haya alguien detrás de nosotros avalando lo que nosotros decimos. Y cuando nosotros soltamos una palabra de autoridad, ¿quién cree que está detrás de nosotros avalando o rechazando? El Espíritu Santo de Dios. En una ocasión, en una campaña evangelística en Ecuador, fui invitado a Ecuador a predicar, a acompañar a un predicador y a hacer un trabajo de televisión, y nos alojaron en un lugar indigno para una familia cristiana. Había mugre por todo lado, y yo les he enseñado aquí que donde hay mugre el Espíritu Santo no está. Mire alrededor de su habitación y si está desordenada, procure ordenar su habitación. Entonces nos invitaron y nos alojaron en un lugar que no había ninguna manera de procurar paz. Entonces nos encontramos con el pastor y el pastor nos preguntó, ¿están cómodos? Yo le dije, no, pastor, la verdad estamos mal. Estamos pasando aquí momentos difíciles porque el lugar donde estamos no es adecuado para nosotros. Porque había mucha incomodidad, no había un lugar donde cambiarse la ropa, no había un lugar donde orar, había suciedad por todo lado, el baño inundado, tapado con una media, bueno, una cantidad de cosas indignas. No es que uno exija un hotel 5 estrellas, ni mucho menos. Entonces el pastor dijo así, vayan al hotel donde yo me estoy alojando y digan que yo les autorizo, mencionen mi nombre y yo les autorizo que les den una habitación para ustedes. Nosotros agradecimos al pastor y fuimos, recepción, venimos en el nombre del pastor para tomar una habitación. Claro que sí, con mucho gusto, firmen aquí. Y ya ahí nos quedamos. Porque hubo que un respaldo. Cuando usted suelta una palabra de autoridad, asegúrese que esa palabra que está soltando en el nombre de Jesús de Nazaret tenga el respaldo de Jesús de Nazaret. Si no, no va a pasar nada y el demonio se le va a reír. El ejemplo clásico de esto son los hijos de un tal Esceva, que eran 7. Encontraron un endemoniado y le dijeron, endemoniado, fuera del cuerpo de este hombre, en el nombre del Dios de Pablo. Y el demonio salió y les dijo, conozco a Pablo y conozco al Dios de Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y les quitó la correa y les dio una cueriza y los mandó desnudos, azotados y avergonzados, a toditos 7. Que el demonio no se nos ría en la cara cuando nosotros soltemos una palabra de liberación o una palabra de autoridad espiritual. Que tenga el respaldo de Dios. Vayan y en mi nombre alquilen la habitación. Que el respaldo de Dios sea, vayan, prediquen la palabra en mi nombre y ellos se convertirán. Los cristianos deben entonces practicar el ayuno como disciplina para aumentar la unción y la autoridad espiritual. Se enfatiza en ayunos prolongados y dirigidos antes de ejercer el ministerio de la liberación. Marcos 9:29. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Hay una postura calvinista. Ya vimos la postura pentecostal. Ahora la postura calvinista referente a la frase que el Señor dijo del ayuno. El problema no fue la falta de ayuno. El problema no fue la clase de demonio, sino la falta de fe. Mateo 17:20. Por vuestra poca fe. El ayuno no es un método mágico, sino un medio de humillación y dependencia de Dios. Implica práctica. El ayuno es útil, pero no es obligatorio para la liberación. Lo importante es la fe en Cristo. Se evita el enfoque en niveles demoníacos y se prioriza la soberanía de Dios. Juan Calvino dice que el ayuno debe acompañar la oración, pero que no es un requisito legalista. Porque Mateo 21:21 dice, si tuviera fe, nada le sería imposible. Ahora, para nosotros, como creyentes del siglo XXI,
El ayuno para la guerra espiritual sigue siendo relevante para combatir fuerzas demoníacas, adicciones, opresión. Pastor, es que yo todas las noches veo una sombra que viene y se me monta encima y me agarra. Ayune. Pero es que donde yo estoy llegan de pronto unos olores, la pestilencia nocturna. Ayune. El ayuno sigue siendo relevante para combatir las fuerzas demoníacas. Se promueven ayunos específicos antes del ministerio de liberación, si se considera una adicción textual. Se enfatiza más en la fe y la autoridad de Cristo. Para la vida de oración, el ayuno no es un ritual obligatorio, pero sí una herramienta para aumentar la sensibilidad espiritual, para quebrantar yugos y para recibir dirección divina. Para la salud integral, el ayuno intermitente, bíblico y científico puede usarse para desintoxicar el cuerpo, renovar la mente y enfocarse en Dios. Para la iglesia contemporánea, evitar los extremos, el legalismo, la religiosidad hace tanto daño a la iglesia. Creer que sin ayuno no hay respuesta de Dios. ¿Pero quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? Que si no ayunamos no hay respuesta de Dios. Eso es legalismo. Negligencia. Ignorar el ayuno como disciplina espiritual. No, yo no ayuno porque yo ya soy salvo. ¿Para qué? Yo no ayuno porque el Señor dice que va con nosotros. No, hay que tener equilibrio. Usar el ayuno con fe y no como una fórmula mística. Enseñar su propósito real, humillación, dependencia, poder espiritual. Gloria a Dios. ¿Deben ayunar los cristianos hoy? Sí, pero no por obligación, sino como una respuesta de amor y necesidad espiritual. No como método de manipulación divina, sino como acto de sumisión a Dios. Señor, yo te ayuno 7 sábados y tú me aumentas el salario. No es así, así no funciona. El enfoque debe ser Cristo y no el ayuno. Para liberación, si hay opresión demoníaca, combinar la oración, el ayuno y la autoridad en Jesús. Para discernimiento, ayunar para decisiones cruciales. Para avivamiento, promover ayunos corporativos en la iglesia. Oiga bien lo que le voy a decir. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. La opresión demoníaca es un tema relevante en el cristianismo y ha llevado a debates sobre el papel del ayuno, la oración y la autoridad de Cristo. ¿Cuál es la base bíblica? La autoridad de Jesús sobre los demonios. Jesús como liberador por excelencia. Marcos 1:27. ¿Qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hasta ahora, hasta que llegó Cristo, nadie había ordenado a los demonios que se fueran y a los enfermos que se sanaran. Lucas 10:17. Los 70 volvieron con gozo diciendo: aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: hoy doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús tiene toda la autoridad absoluta sobre los demonios y los creyentes ejercen esa autoridad en su nombre, pero no por su propio poder. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera al demonio? Por vuestra poca fe y porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Falta de fe. Dependían de su habilidad y no de la autoridad de Cristo. El día que nosotros dependamos de nuestra habilidad, estamos fallando, porque dependemos es de la autoridad de Cristo. Y segundo, falta de preparación espiritual. El ayuno y la oración
los hubieran fortalecido para la batalla. ¿Cómo ocurre hoy una liberación demoníaca? La autoridad del creyente en Cristo no es por rituales, no es por ayuno, no es por gritos, no es por sacudidas, por vómitos, por tos, por suspiros, por gases del estómago. No es por esto, sino por la fe en la obra de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. No hace falta el escándalo, la gritería, preguntarle al demonio cómo se llama. No, eso no son prácticas buenas. Es sencillamente orar en el nombre de Jesús, asegurados de que tengamos el respaldo de Dios en ayuno y oración. Pablo echó fuera un demonio, declarando la autoridad de Jesús, no con métodos humanos. Hechos 16:18. A la muchachita que tenía espíritu de adivinación. Si un cristiano lucha contra una adicción o una opresión demoníaca, el ayuno no obliga a Dios a actuar, pero debilita la carne y fortalece el espíritu para resistir al diablo. Errores comunes en la liberación espiritual. Error: creer que el ayuno obliga a Dios a actuar. Verdad bíblica: Dios actúa por gracia, no por rituales. Usted ya no le pone una vela a Dios porque eso no significa nada. Usted ya no fabrica ángeles, muñecos, ni absolutamente nada, ni le pone velas a ellos, ni le reza a ellos, porque eso no tiene ninguna base bíblica. Creer que el ayuno obliga a Dios a actuar no es verdad. Lo que ocurre es que Dios actúa por su gracia y no por rituales. Número 2. Enfocarse más en el demonio que en Cristo es un error gravísimo. Dale más prioridad al demonio que a Cristo. La vida ya está ganada en la cruz del Calvario. Juan 3:18. Error número 3. Buscar exorcistas en lugar de ejercer autoridad personal. Llamen al pastor fulano de tal, que ese sí tiene autoridad. Pero ¿quién dijo eso, por favor? Todo creyente tiene autoridad. Lucas 10:19. Todos somos revestidos del poder de Dios. Imagínese usted que se le presente un momento en que su hijito se esté ahogando porque se pasó una pepa de mamoncillo. ¿Qué va a esperar? ¿La Cruz Roja? ¿Va a esperar la EPS? ¿Va a esperar que venga un paramédico? No. Usted enseguida lo agarra por la cintura, 2 dedos más abajo del ombligo, lo abraza y lo sacude y la pepa de mamoncillo sale. Lo mismo él con la autoridad. Usted no va a esperar que vayan y busquen a un pastor ungido para que libere el demonio cuando usted tiene toda la autoridad de hacerlo. Pero asegúrese que el demonio no se le vaya a reír encima y que le vaya a desnudar y a enviar a la casa azotado o azotada. Error número 4. Ignorar la necesidad de arrepentimiento y santidad. Ignorar la necesidad de arrepentimiento y santidad en el endemoniado. Porque entonces los demonios vuelven si no hay cambio de vida. Y vienen con un amigo, con 7 amigos más. Pasos prácticos para la liberación, y con esto concluyo. Número 1, asegurarse de ser salvo. Número 2, tomar autoridad en el nombre de Jesús. Número 3, usar la palabra de Dios como arma. Número 4, si la opresión persiste, ayunar y orar. Número 5, buscar ayuda de los líderes espirituales maduros. Conclusión: ¿es necesario el ayuno para la liberación? No, no es un requisito absoluto, pero es una herramienta poderosa para casos de fuerte opresión. Lo central es la fe en Jesús y no los métodos. El ayuno no da poder por sí mismo, pero prepara al creyente para actuar en la autoridad de Cristo. El ayuno no es un fin, sino un medio para depender de Dios. El papel de la fe en la liberación espiritual, en un enfoque bíblico y práctico. La fe es el elemento central de la liberación de opresiones demoníacas, de enfermedades y de ataduras espirituales. El ayuno y la oración son herramientas importantes porque sin fe no hay verdadera liberación. Padre amado que estás en los cielos, quiero darte gracias esta mañana por tu amor infinito y tu bondad.
Tu autoridad suprema hoy nos impregna de fe, de unción, para salir de aquí, de este lugar, a ordenar a toda tiniebla que huya en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo tiene que irse de nuestras casas, de nuestra vida, de nuestros rincones. Los sacamos en esta hora, los exponemos públicamente en el nombre de Jesús de Nazaret, para que huyan en el nombre del Señor de nuestra vida. Toda ruina, toda miseria, toda pobreza, en el nombre del Señor Jesús. Toda enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, respalda la oración que tus siervos hacen esta mañana en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la enseñanza, eterno Padre. Gracias por la enseñanza, eterno Dios. Te alabamos, Señor.